Hace 15 días estábamos hablando de parte del capítulo 9, donde nos daba una ilustración en forma metafórica, el mensaje en cuanto a la botánica, ¿se acuerdan? Y espero que les haya quedado memorizado qué tipo de árbol son, o somos, ¿cierto? Para cedro de Líbano y no cedro de Alaska, ¿sí? Eran cosas completamente diferentes. Espero que hayan quedado con el deseo de crecer espiritualmente y madurar espiritualmente como el cedro del Líbano, ¿sí? Y el Señor hoy nos pone otro ejemplo, ya como edificio. Ustedes vieron el 9, habla primero de esta parte botánica, y después dice del campo, y después ¿de qué? ¿De qué habla? Del edificio de Dios. Y Pablo aquí utiliza, yo le he dado unas ilustraciones que me llama la atención, el juego de palabras que utiliza. Por un lado nos habla que somos el edificio de Dios, ¿cierto? Y dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí nos pone como un templo, y también a la iglesia la pone como un cuerpo. ¿Sí han visto eso? Que somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Entonces aquí no habla en forma general y también en forma particular, usando este juego de palabras. Y hay un par de palabras que Pablo utiliza para decirnos a quién les habla. Recuerda que él dice, yo vengo aquí a plantar, ¿no es cierto? Otro riega, pero el crecimiento lo da ¿a quién? Dios. Eso nos dice. Y nos habla de dos palabras que utilizan en estos pasajes. Una es diáconos. ¿Sí han oído la palabra diácono, no? Viene de la palabra diáconos, del griego, que quiere decir ayudante o mesero. Eso es un diácono, ¿sí? Entonces, en unos versículos anteriores hablaba de estos colaboradores. Somos colaboradores de Dios, y eso es un privilegio, ser colaborador de Dios, ¿sí? ¿Sí o no? No porque nos necesite, simplemente porque Él lo quiere que participemos de la obra, y que nos ha dado unas tareas que hacer. Pero Él nos participa de la obra. Él podría hacer absolutamente todo solo, pero nos involucra a nosotros. Y después nos utiliza otra palabra que me llama mucho la atención, porque la utiliza, dice, cuando dice somos colaboradores de Dios, utiliza la palabra sinergios. ¿A qué le suena a sinergios? A sinergia. ¿Y qué es una sinergia? La unión de varios. Exacto, que la unión hace la fuerza, como en pocas palabras, ¿no es cierto? Si la gente está unida, nos hace una sinergia y hace más fuerte o más grande el trabajo. Entonces son dos palabras que en el griego, en estas palabras que leíamos, en la primera utiliza diáconos, en la otra palabra utiliza sinergia, y lo que nos dice es precisamente que Dios nos hace partícipe de su trabajo, nos permite ser colaboradores suyos para que la obra se extienda más rápidamente, ¿sí? Ese es nuestro papel, pero toda la obra depende de Él. ¿Estamos claros en eso? Pero es importante que nosotros participemos en esta creación del edificio, o participemos dentro del cuerpo de Cristo como iglesia. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Están sintonizados o no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo? ¿En qué Dios nos permite participar? Es una de las preguntas. Uno dice, mi función, unos como digo, es enseñar la palabra, otros de pronto grabar, otros servir el agua. Son funciones dentro del cuerpo de Cristo. ¿A todos nos van a hacer la misma función? No, ¿no es cierto? Todos es necesario, todos hacemos una sinergia para que el cuerpo de Cristo funcione. Y una de las preguntas que uno se hace, ¿cuál es la parte que me corresponde a mí? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Aquí partamos de la base que todos tenemos una función. Así es. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Algunos así sea función asistir? ¿Hacer presencia? También es importante. ¿Me explico? Pero la idea es que cada quien se involucre en una función y sea productivo, porque como hablábamos ahí, si uno no produce, pues nunca va a tener una cosecha. Entonces es importante que todo el mundo participe en la obra, no solamente como oidor, sino también como hacedor. Esa es la invitación que el Señor nos hace siempre. Y uno dice, ¿cuál es la función mía? ¿Solamente asistir? Bueno, si el Señor hasta ahora le pone eso, espérese que lo ponga a producir algo más. ¿Me explico? Sí me inquieta eso, que la gente
se vuelva simplemente siempre cómoda y se sienten solamente a escuchar, porque igual el crecimiento va a ser mucho más lento. Cuando uno da, uno recibe más. ¿Me explico? Entonces el que no da mucho sino solamente se sienta a recibir, pues se va a quedar el crecimiento muy lento. Esa es la realidad y eso es lo que hoy queremos analizar aquí, qué es lo que el Señor nos pide y cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Me dolía un poquito saber que hace 8 días no vino mucha gente, porque precisamente dice, no, de pronto si el doctor... A mí no me gusta, precisamente aprendí eso del pastor Miller, de no avisar cuando él se iba. Me decía, yo me voy sin avisar y que nadie sepa, porque la gente va a veces a escuchar a determinada persona. Y si va a hablar otro, entonces no voy, porque de pronto no lo hace igual, o porque no me gusta, o por lo que sea, pero la asistencia siempre baja, y no debería ser así. ¿Por qué? Porque es que el que habla es el Señor. Y debería ser igual de interesante, porque todos podemos aprender algo. Y sí me dolía que hace 8 días que casi nadie vino. Y dije, espero que no coincida porque yo viajé. Porque no puede ser que esto dependa de lo que yo haga o lo que yo diga. ¿Me explico? Sino que la gente viene a alabar al Señor. Esa es la función principal de que nosotros venimos a este lugar. Es alabar al Señor. Y eso es importante que lo tengamos claro. Pero uno dice, ¿cuál es la función mía dentro del grupo? Dentro de este edificio que el Señor está haciendo. Miremos algunas preguntas. ¿Cómo saber cuál es la función mía o cómo puedo identificar cuál es la función mía? Y les voy a dar 7 puntos que es importante que los tengan claros para saber cuál es su función. Una es, te tiene que gustar lo que Dios te pone a hacer. Nada más triste que la gente haga algo porque le toca. ¿Me explico? Ningún trabajo es productivo si la gente lo hace porque le toca. Uno hace las cosas porque me gustan hacerlas. Dios no lo pone a uno a hacer cosas en contra de la voluntad de uno para que uno se amargue la vida. ¿Me explico? Él siempre le da a uno alternativas y cosas y siempre sabe. Hay cosas que uno mismo no sabe qué es lo que le gusta. Pero cuando Dios le pone a hacerle a uno, dice, oiga, de verdad que esto es lo mío. Él nos conoce a veces mucho mejor que uno. ¿Me explico? Y cuando Dios le da una picazón a uno dentro de sí que le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y uno empieza a encontrarle el gusto a esto. ¿Sí? Y dice, eso es lo que me gusta. Y yo a veces ni lo sabía. Pero en todo lo que hagas, haz lo que te gusta hacer, lo que te apasione hacer. No hagas algo porque me tocó. Nuestra cultura a veces es así. Ahí nos pusieron y ahí nos quedamos y nos tocó hacer eso. Y por eso la gente no es productiva. ¿Me explico? Porque dice, ay, qué pereza levantarme yo a hacer eso. ¿Sí han visto gente así? ¿A usted a veces le pasa así, que le da pereza irse al trabajo? Pues está en el trabajo equivocado. Si usted le da pereza ir al trabajo, está en el trabajo equivocado, eso no es lo suyo. ¿Me explico? Pasa en el ámbito secular y en el ámbito espiritual igual. Para mí es un gozo venir aquí el domingo. ¿Sí? A enseñar la palabra porque eso es lo que el Señor me puso a hacer y me ha venido gustando lo que el Señor me pone a hacer. Y adelanto los viajes y para poder estar con ustedes el domingo, y ahora lo adelanté para estar el jueves en la reunión de hombres, porque digo, oiga, el Señor me pone a hacer eso y ya le encontré el gustico. ¿Me explico? No es una carga. Y así cualquier función que usted sienta que el Señor le pone a hacer, hágalo con gusto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está haciendo para Él. Eso es una motivación especial. ¿Sí? Pero independientemente es que Él, si le dio esa función, es porque sabe que a usted en el fondo le va a gustar. Y si usted no encuentra el gusto, pues se pierde el gozo. ¿Me explico? Entonces tiene que gustarle lo que hace. Primera cosa. Segundo, tiene que tener cierta habilidad para eso. Dios nunca le pone a uno en contra de lo que uno puede hacer. ¿Me explico? Él le da los talentos, le da los dones, ¿sí? Pero tiene que tener cierta habilidad. O sea, aquí sí ponen, como dicen, se mueven ustedes, el programa ese Yo Me Llamo, ¿cierto? Que sale gente que no le parece ni poquito al que está representando y hace el oso, y la gente lo que hace es se burla de esa gente. Él no le quiere que hagamos el oso. ¿Me explico? Siempre nos da las habilidades para hacer eso. Entonces usted tiene que encontrar ciertas habilidades, porque hay gente que dice, a mí me gusta cantar, entonces lo mío es el canto. Pero cuando canta dice, todo el mundo dice, eso no es lo suyo. Y el jueves hablamos con los hombres de eso. Una cosa es lo que uno a veces cree que es, y otra cosa es lo que la gente le dice a uno, que es lo que no está de acuerdo con uno. ¿Me explico?
Eso es importante que lo tengamos claro, que la gente también vea una aceptación de lo que uno hace. Tercer punto, lo que usted haga es una bendición para la iglesia y para los demás. ¿Me explico? Usted tiene que, su función es bendecir a las otras personas con lo que usted hace. Si eso no bendice a nadie, eso no es lo que Dios le quiere poner a hacer. ¿Me explico? Entonces es importante que sea una bendición para la iglesia. Cuarto punto. Esto es bien importante, debe entender los tiempos de Dios y aceptarlos. Dios, si usted le ha puesto en el corazón a hacer algo, pídale que le confirme en qué momento empieza su obra. No se meta a hacerla antes de lo que el Señor le diga. A veces la gente tiene el deseo de hacer algo, Dios se lo pone en el corazón, le gusta hacerlo, cree que es una bendición para los demás, tiene habilidades para hacerlo. Pero arranque en el momento que no es el adecuado, porque Dios no es el momento. Yo les he dado el testimonio a mí cuando me dijo que me iba a poner a enseñar. Yo nunca me veía como maestro de la palabra. Pero dije, bueno, si el Señor dice, me lo tendrá que confirmar. Se demoró 10 años en confirmarme. Pero me dijo 2 palabras claves que me habían dicho 10 años antes. Que iba a ser columna y que iba a ser maestro. Y yo dije, entonces esto sí es. Pero se demoró 10 años. Y yo dije, bueno, Señor, pues tú dijiste esto, ¿y cuándo va a ser? Y pasaron 10 años y no podía haber arrancado antes. ¿Me explico? Entonces, hay que esperar los tiempos de Dios cuando el Señor le confirme a uno qué es lo que lo quiere poner a hacer. Quinto, hay que asumir las responsabilidades de este ministerio. Si su ministerio es venir a limpiar el salón antes de que llegue todo el mundo, pues tiene que levantarse más temprano que el resto. ¿Me explico? Si su ministerio va a hacer el café, para que la gente lo encuentre caliente, pues tiene que ir a comprar el café, comprar todas las cosas que se necesiten para hacer el café. Entonces, cada cosa exige una responsabilidad y debe ser cumplir con esa responsabilidad. O sea, no es que, es cuando yo quiera y como yo quiera. No, Señor. ¿Por qué? Porque ahorita vienen otros 2 puntos que son muy importantes. Tiene que aprender sujeción. En toda la obra del Señor siempre uno encuentra gente que Dios le pone uno por encima. Y uno tiene que sujetarse a lo que esa persona diga. Por eso se le puso como autoridad. En todas las funciones que usted haga, en cualquier empresa siempre va a encontrar a alguien por encima y tiene que sujetarse. Así sea usted el gerente. Sobre el gerente está el alcalde, los gobernadores, el presidente. Siempre va a haber alguien por encima. Y hay que sujetarse. Entonces, una responsabilidad, usted tiene que simplemente hacer lo que esa persona le dice que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a rendir cuentas. Siempre vamos a rendir cuentas. En lo que el Señor nos ponga a hacer. Como le digo, si les pone aquí a grabar, tiene que rendir cuentas de la grabación. ¿Me explico? Cualquier función que les ponga a hacer, siempre hay a quien rendirle cuentas de lo que uno haga. No es que como yo hago como se me dé la gana y a mí nadie me puede preguntar, ni tengo que responderle a nadie y voy cuando quiera. ¿Me explico? En ninguna función que yo le ponga puede hacer eso. Entonces son todas 7 puntos claves que usted tiene que entender para entender cuál es la función que yo tengo dentro de la edificación o del cuerpo de Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces hay una responsabilidad personal dentro de la obra o dentro de la edificación. Y eso es lo importante que tengamos claro ahí. Cada quien es colaborador, pero ese colaborador tiene unas responsabilidades personales para que todo el conjunto de la edificación, al final, al cabo, quede como el Señor quiere. ¿Sí me voy a entender? Hay unos que tienen la función de dormirse aquí. Eso no bendice a la iglesia, ¿no? Entonces, les pido que se despierten porque los veo como hoy dormidos, porque después van a decir, es que eso sí me gusta. ¿Sí? ¿No? Esa función es la que me gusta a mí, es dormir. Hay una gente que dice, entonces eso es lo mío. Entonces le digo que eso no es de bendición. Entonces se la pierde. Usted, Yo siento que eso es lo mío. Sí, hay gente que siente que es lo mío. Entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuánto quieres crecer dentro de esa edificación? Porque Dios nos pone unas funciones, pero ¿son para qué? Para que crezcamos. Si usted no construye para crecer, de nada sirve esa función que Dios le pone. ¿Me explico?
Entonces tiene una responsabilidad y por lo cual debe cumplir con esa responsabilidad. Y aquí les quiero hacer unas preguntas, como ven ahí en la diapositiva. ¿Cuánto dinero o cuánto esfuerzo cuesta crecer? Cuando uno hace eso, lo correcto es que uno diga, a mí no me importa, lo importante es que quiero crecer. ¿Sí? Porque como le digo, eso es algo que le debe apasionar a uno. Todo lo que hace a uno le cuesta algo. ¿Sí? El venir aquí, sea el transporte, ¿cierto? La gasolina, tiempo, lo que sea, pero usted tiene que invertir en eso. Todo lo que usted se plantee hacer que crezca, tiene un costo. ¿Sí? Puede ser en dinero, puede ser, como dice, en tiempo. Y uno dice, no importa el tiempo. Yo quiero sacarle tiempo a esto porque eso es lo que me hace crecer. Entonces hay que sacrificar tiempo. La gente dice, no, pero es que yo de pronto puedo apoyar económicamente, pero con el tiempo mío no me meta porque yo nunca tengo tiempo. No, implica tiempo. Todo proyecto implica tiempo y requiere esfuerzo. Entonces uno dice, ¿hasta dónde estás dispuesto a esforzarte para que la obra del Señor crezca? No me importa. Yo quiero crecer y no debe importar. Hay gente que dice, más bien el pasaje de la Biblia donde dice, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Pero esto estoy fiel de que implica dos cosas. Porque donde está tu corazón, es porque ahí también está tu tesoro. ¿Me explico? O sea, uno le tiene que meter pasión a las cosas para que verdaderamente eso se vuelva un tesoro. ¿Me voy a entender? Entonces, es lo mismo. ¿De cuánto me tengo que privar? No, es que hasta ahora juega de mi equipo favorito. Pues sí, pero ¿a qué amas más? ¿La obra del Señor o el equipo? ¿Me explico? Si hoy juega el Tolima, ¿no hasta ahora? No. Bueno. Pero eso también me implica una disciplina. Y tengo que responder por eso. Y si me toca sujetarme a ciertas órdenes, a ciertas cosas, pues me tengo que sujetar. Y son preguntas que uno se tiene que hacer para saber qué es lo que debemos hacer como cuerpo de Cristo dentro de esa institución que el Señor establece. Eso sirve para cualquier proyecto, ¿me explico? Tanto secular como lo del Señor. Pero viene otra pregunta. Entonces, una de las preguntas que uno se debe hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? Pero la segunda pregunta es, ¿cómo lo debemos hacer? Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta de una partecita clave en todo este pasaje, que está en el versículo 10 de 1 Corintios 13. Y quiero que lo revisemos nuevamente porque eso es clave ahí. Es una advertencia que Pablo les hace. Miren lo que él dice: según la gracia que Dios me ha dado, es un regalo de Dios lo que está diciendo, que lo escogió a él en vez de perseguir cristianos, lo puso a trabajar en su construcción. Dice, yo como maestro constructor, o sea, dice, yo soy un maestro de obra, ¿sí? Eché los cimientos y otro construye sobre ellos. ¿Cuáles eran los cimientos? La palabra del Señor, ¿cierto? Dice, es lo que se encargaba era predicar y formar iglesias. Y otro construye sobre eso. O sea, él sembraba, como decía, en la parte botánica que hablábamos la vez pasada, pero también dice, yo puse los cimientos y otro construye sobre ellos. 1 Corintios 3:10. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos sintonizados? Pero, acuérdense que cuando hay un pero en la Biblia hay que ponerle mucha atención, es una advertencia. ¿Sí? Entonces los cuenta, yo sembré, ¿cierto? Otro construyó sobre ellos, o yo eché los cimientos, otro construyó sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque usted puede tener un fundamento buenísimo, usted puede ver unas bases muy buenas, pero cada quien tiene una función específica. Y ahorita se me viene a la mente un cuento de un constructor que fue un techo real, que hicieron un gran edificio, pero siempre al constructor, como muchas veces les pasa, la parte financiera le empieza a fallar al final. El presupuesto lo hizo mal y empezó a quedar mal a los obreros. ¿Qué hicieron estos obreros? Por vengarse de que no les pagaba el tipo, le ponían tacos de cemento en la tubería.
la tubería de agua. Entonces, cuando conectaron el agua, empieza a salir agua por todas las paredes. Después de que todo estaba pintado, que todo estaba acabado, le empezó y hubo caos que le ocasionaron. ¿Quién eran los responsables de que esta mole de cemento se destruyera? Porque no tocaba desbaratar todo el edificio para poder sacar toda la tubería. Cada obrero que le metió su taco de cemento era responsable por eso. No era así el diseño original de los ingenieros calculistas ni del arquitecto que diseñó el edificio, pero el responsable terminó siendo el albañil que tapó estas de mala clase. Y el edificio terminaba siendo invivible. Tocaba desbaratarlo todo para sacar toda la tubería. Cada quien es responsable por lo que haga y puede dañar todo una obra que el Señor está haciendo. ¿Me explico? Entonces aquí cada quien dice, cada uno tiene que tener cuidado de cómo construye. Entonces aquí vamos a ver hoy una clase de construcción, porque es importante saber cómo construimos la obra del Señor. Y eso es importante que hoy lo tengamos muy claro. Todo empieza ¿por dónde? Por los cimientos, ¿no es cierto? Entonces, por el fundamento en el presente es importante, porque es a partir de ese momento cómo vamos a construir, para ver una obra futura, ¿no es cierto? Los cimientos se ponen de acuerdo a lo que se calcula que va a ser el edificio al final. Usted quiere construir un edificio de 5 pisos, es muy diferente los cimientos que le pone a un edificio de una sola planta, o una casa de una sola planta. Y aquí tenemos arquitectos que nos pueden dar fe de eso, ¿no es cierto? Es muy diferente, pero si usted sueña, que es importante soñar con algo grande, pues tiene que tener un cimiento grande. Y si es de 5 pisos, es diferente a uno de 50 pisos o de 100 pisos. Entonces, ese presente que hoy tiene, para hacer fundamento hoy, tiene que estar enfocado hacia el futuro. ¿Me explico? ¿Para qué sirve el pasado? El pasado sirve como experiencia. Usted puede ser que ya haya querido construir algo en su vida y en este momento está medio desbaratado. Entonces, ¿para qué sirve el pasado? Para uno evaluar y decir qué fue lo que hice mal, para no repetir. Como dice la historia, lo que sirve es para no repetir los mismos errores. ¿Me explico? Pero usted todos los días puede empezar un sueño o sueños que usted traía de atrás, no dejarlos en el olvido porque fracasó, sino al contrario, me sirve todo el pasado para hoy poder tomar decisiones para seguir haciendo el sueño que yo quiero hacia el futuro. ¿Me explico? Y eso es para todos los ámbitos de la vida. En el ámbito matrimonial hay gente que fracasó en un primer matrimonio. Y dice, ¿para qué me sirvió esa experiencia? Para no repetir los errores y empezar una cosa completamente nueva y terminar haciendo el matrimonio que yo sueño. ¿Me explico? Pero hoy tengo que ponerme a trabajar en el fundamento que quiero para el futuro. No voy a esperar hasta el día de mañana. ¿Me explico? Uno no puede esperar el futuro para empezar a echar los fundamentos. Es hoy que uno dice, hoy he hecho el fundamento. Voy a agrandar el fundamento, las bases de lo que yo quiero construir hacia el futuro. Porque hay gente que dice, algún día yo voy a tener ese sueño y algún día voy a empezar. No. Tiene que empezar ya, con la experiencia del pasado, para lograr el sueño anhelado. Entonces, ¿cuál es un principio para tu vida? Nunca se estime de esfuerzos, educación, materiales de construcción, inversión, disciplina, tiempo y preparación. Entonces, como digo, si usted sueña en grande, usted tiene que invertir en grande. ¿Qué tiene que invertir? Tiempo, preparación. ¿Para qué la gente estudia? Para su futuro. Uno de los hijos que quieren, estudien. Porque la historia ha demostrado que el que estudia tiene mucho más fuerza para poder lograr sus sueños. ¿Me explico? Eso implica una disciplina. A ningún niño le gusta levantarse y ir al colegio. Por eso los papás, la función es disciplinarlos para que aprendan a levantarse temprano, ir a la escuela, aprender, cumplir con las tareas, porque eso es una parte del fundamento que tiene para lo que va a hacer el día de mañana. Pero la gente dice, ay no. Una de las cosas por las cuales la gente no hace medicina es porque esa la carrera es muy larga. ¿Sí? Y después dice, ay, ¿por qué los médicos ganan más que los otros? ¿Sí?
Porque les tocó estudiar más. ¿Me explico? ¿Y por qué un especialista cobra tanto? Porque les tocó estudiar más que un médico general. Y así en todas las especialidades pasa lo mismo. Pero la gente dice, no, yo quiero sacrificar poquito, pero ganar mucho. No, esta vida es de proporcional a lo que uno esfuerza. Eso es lo normal. Aquí nuestra cultura nos ha enseñado otras cosas, pero eso es pasajero. Precisamente son obras que se acaban rápidamente. ¿Me explico? Pero lo normal es que si uno hace todo el esfuerzo y se educa, invierte y tiene disciplina, pues logra cosas grandes. Entonces el fundamento, hablábamos del fundamento como tal. Y miremos el versículo 11, que esto es la base de todo. Y eso es importante que lo tengamos claro. Es de todo, y el Señor lo dice, sin mí nada podéis hacer. Y eso a la gente a veces se le olvida, ese fundamento. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto. ¿Qué es qué? Jesucristo o Yeshua el Mesías, como dice la versión hebrea. ¿Me explico? Nadie puede poner un fundamento diferente en la edificación del Señor, ni en su vida. Me digo, matrimonio que no ponga fundamento a Cristo, no le va bien. Carrera profesional que agarre, que tome sin tener fundamento a Cristo, no va a ser buen profesional. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa que usted haga en la vida, si usted aprende un negocio y su fundamento del negocio no es Cristo, ese negocio no prospera. Y me refiero a prosperidad no solamente material, hay gente que se vuelve rica, pero ¿dónde está la paz que el Señor produce? Eso no se consigue si no es con Cristo. Ese es el shalom que el Señor da. Pero la iglesia como tal no crece si el fundamento no es Cristo. Aquí nadie puede aparecer que es que hoy se me iluminó la mente y entonces el Señor me dice que esto es así. Porque eso, mucha gente le pega a eso. Y son los falsos profetas que aparecen ahí como iluminados. ¿Me explico? Pero son doctrinas de hombres. Y pueden llevarse a mucha gente de un momento a otro, pero esas obras rápidamente desaparecen. Aquí tenemos un proyecto que llevamos 2000 y pico de años construyéndolo y todos los días crece. Porque el piso es Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, si el fundamento de tu vida no es Cristo, va rumbo al fracaso, la desilusión, las lágrimas, el dolor y la amargura. Cualquier proyecto que tengas, si el fundamento tuyo no es Jesucristo, los resultados no van a ser buenos, porque, como digo, Dios ha establecido las cosas, dice, sin mí, nada podéis hacer. Cualquier cosa que hagas va a ser pasajero y va a ser para ruina. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ya todo el mundo tiene claro el fundamento, cuál es la base de todo proyecto. La base tiene que ser Jesucristo. Pero, vuelvo al pero, ¿quiénes son los encargados de sobreedificar encima de ese fundamento? Pablo lo dijo, yo soy colaborador. Yo vine a sembrar acá, a echar palabra, a echarle el fundamento. ¿Ustedes han visto los camiones de cisterna de esos que hacen los edificios que uno ve con una mangarita atrás echando una cosa? Eso era Pablo, se puede decir. Era el camión ese que llevaba el cemento para las grandes bases, y aquí que tenemos muchos ejemplos aquí en Boca Grande, que uno dice, de acuerdo al hueco que hagan, así va a ser el edificio, ¿sí? Y una vez que duran meses ahí, a veces solamente con unas vallas alrededor, y uno dice, ¿qué irán a hacer ahí? Pero si se demoran mucho en quitar esas vallas, porque ese edificio va a ser enorme, y a veces nadie ve lo que están echando ahí, pero todos los días en la noche llegan los camiones y echan cemento. Y ese era Pablo, echando el cemento. Pero los que van a sobreedificar, ¿quiénes somos? Nosotros. Todos, absolutamente todos, y cada quien es responsable de cómo sobreedifica. Dice el versículo 12, si alguien construye este fundamento, sobre este fundamento, ¿si están ahí todos sintonizados? Ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Dice así, ¿no es cierto? Fíjate que aquí nos da diferentes alternativas, ahorita vamos a ver. Entonces, una cosa es clara, yo soy el que edifico. Y quiero que hoy todos lo digan, para que, por lo menos para que se despierten. Vamos a repetir a la 1, a las 2 y le hacer eso. Yo soy el que me edifico, el que edifico. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? No es el Señor el que lo edifica, es usted el que se edifica. Estamos claros, ustedes son los responsables de la edificación.
Ustedes son responsables de eso. La palabra del Señor ya está ahí. Si usted se levanta todos los días a leerla, se va edificando. Y si lee más que el otro, se va a edificar más que el otro. ¿Me explico? El que ora más tiempo, se edifica más que el que no ora. Entonces usted es el encargado de edificar. Pero, vuelve a lo mismo. Yo soy también el que cojo los materiales. Por eso, Dios nos dice, usted, hay unos que echan oro, otros que echan plata, pero hay otros que construyen sobre paja. ¿Cómo la edificación que se construye sobre una paja? Va a ser inestable, ¿no es cierto? Hay madera que es fuerte, pero con la humedad y todo termina dañándose, ¿cierto? A no ser que lo haga con el cedro del Líbano, pero en este caso está hablando de otro tipo de maderas precisamente que se pudre. Pero el oro se pudre, aquí los joyeros nos dirán, no se daña, ¿no es cierto? Y si las piedras preciosas, ¿por qué son preciosas? Porque son escasas además, porque son muy fuertes, porque aguantan el tiempo, ¿cierto? A pesar del tiempo, los diamantes que son eternos, ¿cierto? Han pasado un proceso, que han pasado por muchos procesos de la naturaleza y han soportado muchas cosas y por eso son diamantes y por eso valen, ¿no es cierto? Primera de Corintios 13, 15. Porque ¿cuál es el propósito de esto? De que la obra permanezca por muchos tiempos. Y el Señor nos dice, ustedes son los responsables de que esa obra prospere por mucho tiempo. Esto no es para algo, por unos cuantos días. Y por eso Él nos dice, si lo que alguien ha construido permanece, ¿me explico? Recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Y aquí no hace una claridad. Usted puede salvar la vida, pero puede terminar chamuscado, como dice. Usted puede ser que no pierda la salvación, pero va a terminar chamuscado. Es así, dice, como el que pasa por el fuego. Entonces, Dios todo lo que uno haga nos lo va a probar. No es que aquí vamos a estar de apariencia y vamos a parecer muy buenas personas y muy bonita gente. A Dios no lo podemos engañar. Dice que todos vamos a pasar por el fuego. De esto la Iglesia Católica se agarraba para decir que uno se salva por obras. Y que todos íbamos a ir al purgatorio y allá íbamos a ser probados y de acuerdo a eso íbamos a tener una segunda oportunidad. Eso no es lo que el Señor dice aquí. ¿Sí? Aquí lo que dice es que vamos a ser salvos por la gracia, porque confiamos en el Señor Jesucristo, pero nuestras obras van a ser valoradas para ser recompensadas. ¿Sí estamos claros ahí? Ese es el fuego, no es el fuego eterno que está hablando aquí, es el fuego precisamente de someterlo a la palabra de Él, que también es como fuego, y el Espíritu de Él nos va a evaluar qué fue lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Y unos van a salir chamuscados más que otros. ¿Me explico? ¿Sí? Y ese día, qué pena. ¿Cierto? Porque cuando salgamos todos chamuscados va a decir... ¿Qué vas a decir? ¿Ah? En otra parte habla como coronas que cada quien le va a dar aquí está hablando de que cada quien va a recibir su recompensa. La recompensa van a ser coronas. Para dárselas pues, también al Señor. Pero hay gente que no va a tener ni una coronita. ¿Me explico? ¿Ah? De eso se trata eso. ¿Por qué? Porque Dios es justo y a cada quien le da de acuerdo a lo que haya construido. Entonces, ¿cada quien somos responsables de construir? Sí. Pero cada quien es responsable de los materiales que usa esa construcción. Entonces, dice que ¿cuándo va a hacer eso? El día del Señor. Se dará a conocer la calidad de la construcción. Cuando Él someta a juicio, ese día va a darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo ahí? 1 Corintios 4:5, perdón. Es importante que lo tengamos claro esto. Por lo tanto, dice, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. A mí me impresiona esto también. Siempre hablamos de alabar al Señor, pero hemos también aprendido que el Señor también alaba a las personas por lo que hayan hecho. Y somos muy dados a juzgar por las apariencias.
Y el Señor a través de todas las palabras nos dice, no se dejen llevar por las apariencias. ¿Sí? El corazón es engañoso. Pero Dios conoce las intenciones del corazón de cada quien. Aquí no porque llegue todo, el más cumplido aquí es el que más agrada al Señor. ¿Sí? Hay gente que llega tarde porque no tiene otra posibilidad y de todos modos viene con una intención de adorar al Señor y el corazón dispuesto a servir, y ese es el que el Señor lo va a bendecir, ¿sí? O lo va a alabar. Y nosotros los seres humanos nos debemos llevar por las apariencias. En los ministerios pasa eso, en las iglesias, dice, esa iglesia cómo crece y cómo tiene de fieles. Ese es un santo del Señor, ¿sí? El ungido del Señor. Y después, ¿qué nos dice el Señor? Miremos en Mateo 7, 21, 23, que lo dijo el propio Jesús. 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, fíjense que la gente se deja llevar por la magnitud de las iglesias, ¿cierto? Y de pronto dice, no, esa iglesia de garaje, ese grupito de chiquitos, eso no crece. No hay nunca hay campaña de milagros. Y eso oran y no se sana a nadie. Entonces yo a esa iglesia, a esa gente no voy. Y hay gente que dice, Señor, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y si el Señor no quiere sanar y hacer milagros ahí, pues no lo hace. Pero están sometiendo a la voluntad. Y puede ser otro que diga, a tal hora el Señor va a sanar a la gente. Y la gente va para allá y dice, yo me sané y así no... ¿sí? Y están obligando al Señor a hacer cosas en contra de su voluntad, podría uno decir. Entonces, sí, o ponen como dice, así van y le recen a una madera o lo que sea, se sanan. Pero eso es de Dios. Pero la gente se deja llevar por esas cosas. Por el volumen, por la bulla que hagan, por los milagros que hagan. Y el Señor dice, pueden hacer milagros en mi nombre, pueden profetizar. Y eso, voy a decirle, yo jamás los conocí. ¿Sí? Entonces, por eso dice, ¿cuándo se va a saber la verdad de cada quien la función que hizo? En el día del Señor. Como dice, no juzguen antes, dice, no juzguen nada antes de tiempo. O sea, nosotros no debemos estar juzgando a la gente por las apariencias externas. Estamos hablando solamente de iglesias, sino de personas, de organizaciones, de todo lo que usted vea. Dice, no los juzguen antes de tiempo. Porque solamente Dios conoce lo que hay en el corazón de esas personas. Mira, ahorita se me viene a la mente algo que pasa muy frecuentemente. Dicen los pastores, los hijos son unos degenerados, eso no le creen a nadie, esos no van a la iglesia. Entonces es un mal pastor. ¿Sí? ¿Eso será cierto? Cada quien es responsable de las cosas. Y todos podemos dar fundamentos a los hijos, y los hijos de pronto ellos se edifican como ellos quieren. Pero los fundamentos le dieron. ¿Cuál es la responsabilidad de los papás? Darle los fundamentos. ¿Sí? Independientemente que le han dado los fundamentos a hijos que se tuercen por el camino. ¿Es responsabilidad de los papás? No, uno hasta cierta edad les da palabra y ahí para adelante ellos deciden qué hacer. Porque Dios no tiene nietos sino hijos. Si ellos no quieren ser hijos, problema de ellos. ¿Me explico? Y hay otros que son sinvergüenzas y todo, y tienen hijos creyentes que confían en el Señor. Y entonces, ¿sí? Es algo personal. Y uno por eso no puede llevarse a juzgar a alguien de que ser buen hijo de Dios o no mal hijo de Dios. Lo importante es lo que hay en el corazón de esa persona. Y eso solamente se va a saber el día que estemos ante el Señor. ¿Me explico? Entonces es importante que tengamos claro, nadie juzga antes de tiempo. El Señor es el que juzgará y Él en su día le va a dar a cada quien lo que corresponde. ¿Qué recomendación uno da aquí? Elige materiales costosos. ¿Qué es lo que cuesta? Lo que te cueste sacrificio. Dice, esos son los sacrificios que Él quiere. Mire, estamos en una cultura de facilismo.
Y me preocupa y le quiero hoy hablar a los jóvenes sobre todo. Les ha metido en la cabeza que ustedes están en un mundo de derechos. Y que ustedes tienen derecho a todo. Y el Señor lo que dice, ustedes tienen son deberes ante Él. Y esos deberes cuestan. Y para ganarse la vida hay que levantarse. Si usted quiere tener más que su vecino, tiene que levantarse a trabajar más temprano que su vecino. Tiene que estudiar más que su vecino. Y tiene que acostarse más tarde que su vecino. No como todo el mundo, no. Ustedes tienen derecho a que el gobierno los mantenga, a que los demás de la sociedad, que su empleador les pague más. Y toda una cantidad de cosas que le mete a la gente es a exigir, a exigir, a exigir. Y el Señor les dice, no señor, el que quiere construir más alto, tiene que hacer fundamentos y sacrificios más grandes, cosas que le cuesten más. ¿Sí? Y si usted no construye al principio, usted no va a tener nada hacia el futuro. No puede reclamar ni exigir nada al futuro porque usted no invirtió al principio. Entonces la gente quiere invertir en cosas que le cuesten el mínimo esfuerzo y tener resultados enormes. Y es así. Esa es la fórmula de Dios. No hay otra fórmula. Entonces, cada vez que empieza un negocio, una empresa, un proyecto, usted tiene que sacrificarse al máximo desde el principio, para que al final de los tiempos diga, oiga, valió la pena eso, porque mira hasta dónde llegó ese proceso que empecé un día con mucho sacrificio. Yo ayer veía Masterchef y decía, usted no saben, ahora que estoy aquí cocinando, ustedes no saben el hambre que yo tuve que aguantar. ¿Sí? Y ahora me gozo comiéndome esta comida aquí, decían muchos de los participantes ahí. ¿Sí? Yo me gozo ahora por la comida que puedo comer porque yo pasé mucha hambre. Si usted no pasa por esas épocas de sacrificio, usted no va a valorar los resultados al final. Entonces, si uno dice, si usted quiere que un grupo grande, tiene que sacrificarse, ¿cierto? Estudiando más la palabra, orando más que los demás. Pero usted no puede esperar que sin hacer esfuerzos va a tener resultados grandes. En todos los proyectos. Yo estoy empezando un nuevo negocio, una nueva empresa, y digo, oiga, esto, a ver si uno tiene ganas de botar la toalla. Tengo que llegar de primera si soy el último que me voy. Y los demás dicen, ¿a qué horas me voy? ¿A qué horas? Esta no es mi hora de trabajo, ya es hora de almuerzo. Y uno cuando empieza un negocio, una cosa, no se da cuenta ni la hora de almuerzo ni la hora de comida. Creo que todo el que ha hecho empresa le ha tocado. Pero hay otros que vienen con la mentalidad de empleados, y entonces dicen, no, yo cumplo horario. Ese nunca va a tener nada. Va a tener un sueldo. ¿Sí? Y eso sí, después dice, ¿por qué me pagan tan poquito? Tengo derecho. ¿Derecho? ¿Usted no sabe lo que costó montar esto? Que no le costó. ¿Sí? Entonces usted no está dispuesto a sacrificar nada, pues nunca va a tener nada. Pero los emprendedores, que es un término que la gente ahora está muy de moda, para ser un emprendedor tiene que estar dispuesto a sacrificarse. Si no, nunca vas a emprender nada. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces aquí no estamos en un mundo de derechos, estamos en un mundo de deberes ante Dios. Entonces eso cuesta. Salmo 126, 5, 6 nos dice eso. Y nos pone algo que a veces la gente no le gusta mucho. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. ¿Entendieron eso? El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Es un salmo hermoso. A la gente no le gusta eso, no sé cómo sembrar con lágrimas, qué jartera, eso no. No, las cosas cuestan, y a veces lágrimas muchas, desesperos, ganas de botar la toalla, pero el que permanece, algún día recoge una cosecha abundante. ¿Sí? Las cosas no son de la noche a la mañana, todo lleva un proceso. Y esas cosas, como digo, de ese fundamento muchas veces no se ve, y es lo que más trabajo cuesta. Yo cuando llegué aquí a Cartagena, una de las primeras cosas que aprendí
Es que el costeño no es flojo. Todos se quedaron callados. El costeño no es flojo. Porque los que utilizan para abrir los huecos en las construcciones con costeños, porque no hay ni nadie en el interior que aguante las temperaturas de abajo. Y yo me asomaba desde mi apartamento y al frente había una obra y esa gente de abajo, 3, 4, 5 metros abajo, con la pica y en la pala, a plena sol del día, yo entre aire acondicionado y cansado de verlos echar esa vaina. Yo decía, esto es pa machos, ¿sí? Esto es pa hombre, y no hay uno del interior que se aguante esas temperaturas de trabajo ahí. A los otros los traen para hacer los acabados y no sé qué cosa, pero ese que echa pico y pala y después dice, nadie vio eso, dónde estaban las bases de ese edificio, nadie las ve después. Pero eso costó un trabajo enorme eso. Y lo que más cuesta la construcción es lo que está bajo tierra. O no, que me digan eso es lo que más cuesta. Los acabados y las columnitas, eso después de que echan las bases, ya la placa principal de ahí para adelante, eso crece a toda velocidad y eso es lo más barato. Pero lo que está bajo de tierra, eso costó plata y trabajo y esfuerzo de mucha gente. ¿Sí? ¿O no, arquitectos? Bueno, entonces eso implica Hebreos 12 del 1 al 3. Que nos habla de persistir en esto. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que tenemos un gran ejemplo. Jesucristo mismo perseveró, como digo, hasta el dolor máximo que era la cruz, la humillación máxima, las burlas máximas, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder ver en su gloria la salvación de toda la humanidad. Eso es lo que lo emocionaba y es lo que nos debe emocionar. Si Dios nos pone a hacer algo, porque todo lo que hagamos debe ser para gloriarlo a Él, ¿cierto? Para que Él un día nos alabe a nosotros por, diga, buen siervo fiel, hiciste lo que tenías que hacer. ¿Sí? No nos va a decir, hiciste más de lo que tocaba. No, es que eso es lo que te tocaba hacer, lo que dice la palabra. Aquí nadie le está pidiendo más de la cuenta y nadie va a hacer más de lo que le tocaba hacer. Pero usted conforme con que le diga, fuiste buen siervo y fiel, hiciste lo que te correspondía hacer. Esa va a ser la mayor gratificación que podemos tener. ¿Me explico? Pero grave es que nos digan, no hiciste nada de lo que te mandé a hacer. Todos los dones que te di, los desperdiciaste. Te la pasaste cansado, esperando que te ganara la lotería. No sé qué estaba esperando, pero todo lo tenías ahí, tenías el potencial de hacer todo lo que yo te pedí que hicieras. Y no lo hiciste. Yo voy a decir, qué pena, Señor. Y no voy a decir, mire, yo puse a mi hijo a que sufriera, a que madrugara, a que se aguantara humillaciones. Y todo lo hizo. Y ese es tu hermano mayor. ¿Y tú? ¿Te daba pena que se vieran con la Biblia o que vieran que iba para la iglesia? Y uno, qué pena, Señor. Podemos ser salvos, pero salvos avergonzados, son buscados, como digo. Dice, ahí te puse un ejemplo, o sea, no hay excusa. El Señor aguantó todo, perseveró hasta el final. Podía haberse arrepentido, pero no lo hizo. ¿Sí? Él va a decir, yo por morir por esta gente que se cree, yo no sé de qué se cree esta humanidad. ¿De dónde? ¿Quién los parió? ¿Quién los formó? Todo el mundo aquí se cree y exige derechos. Y no se da cuenta de dónde los salieron. Tú los creaste. O sea, yo me imagino a Jesús ahí pensando, y esta gente al contrario se creen por encima de mí, me escupen, me maldicen.
No sé de qué se creen, pero yo muero por ellos. No me importa, porque si no se van a perder por la eternidad. El plan que tú hiciste, yo lo sigo al pie de la letra, no me queda de otro. ¿Sí? Lo quiero hacer, me apasiona hacerlo. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Qué conclusiones podemos llegar ahí antes de que se acabe el tiempo? Quedan 5 minutos. Tu inversión presente es la base para tus futuros éxitos. Ten en cuenta eso. Hoy lo que hagas depende del éxito que vas a tener hacia el futuro. No esperes éxitos que aparezcan de la noche a la mañana, no aparezcan de la nada. Es proporcional a lo que hoy hagas, a lo que te cueste hoy. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Cuanto más grande es el sueño futuro, más fuerte tiene que ser la inversión presente. Dios nos ha dado la capacidad de soñar. No sé si ustedes han caído en cuenta de eso. Ningún otro ser creado en la naturaleza sueña con proyectos. El ser humano único que tiene la capacidad de ver el futuro que desea. Esos son los sueños. ¿Ustedes han visto un perro ahí soñando a ver qué va a hacer el día de mañana? Yo no sé si tienen pesadillas o no, de pronto se despiertan ahí asustados. O sea, vayan corriendo, ¿sí? Patalean, pero ¿qué van a hacer hacia el futuro? No sueñan. El ser humano tiene la capacidad de soñar y es bueno soñar. Dios nos ha dado esa capacidad y tenemos que utilizar esos sueños. Yo sí sueño ver mucha gente salva a través de ese grupo y que aquí salgan grandes maestros de la palabra. ¿Sí? Y que sus hijos y todo y las generaciones que vengan hacia el futuro reciban esas semillas plantadas algún día. Y que vivan una vida próspera. Yo sueño con eso. ¿Sí? ¿Es malo soñar? No. Yo le pido al Señor cosas que se me ocurren. Yo no sueño con muchas cosas materiales para la gente, sino que digo, si están fundamentados en la palabra, creen, tienen toda la confianza en Él, van a vivir una vida plena. Eso es lo que uno pide por cada uno de los que se reúnen aquí en este lugar. ¿Sí? Vivan las vidas abundantes que el Señor quiere que vivan. Yo sueño con eso, pero para eso hay que sacrificarse. Hay que dejar cosas, ratos familiares, no sé, cada quien tiene sacrificios que hacer. Por eso me duele que si yo no vengo, la gente no venga un domingo. Porque todos tienen que hacer, han tenido un esfuerzo para estar aquí, para preparar un tema. ¿Sí? Y si no, los invito a que pasen aquí al frente y prediquen. Los que lo han parado saben lo que cuesta, ¿no es cierto? Y a veces nos hace falta a todos pararnos aquí a predicar para que sepamos qué es lo que cuesta preparar un tema de eso. No escatimen materiales, ni escatimen esfuerzos. Como digo, de acuerdo a lo que te cueste, así va a ser los resultados. La gente dice, eso no me cuesta nada, no va a tener nada, ¿sí? Dios dice, sacrifíquense. Eso es lo que Él quiere, eso es la alabanza que Él quiere. Que hagamos las cosas que nos cuestan hacer. Y si te cuesta, por ahí vas bien. Si no te cuesta, eso no vale nada. Entonces no escatime de esfuerzos para hacer que la obra del Señor crezca, que el edificio crezca. Menosprecia la burla, menosprecia la vergüenza, dice. No le des valor a la gente que se burle. Muchos dirán, esa pequeña manada, eso no crece nada, son los mismos que empezaron y eso no han crecido nada. Pueden decir eso. ¿Sí? Y uno diría, sí, tienen razón, esta vaina no vale la pena. Y créanme que me ha pasado por la mente muchas veces. Y el Señor dice, persevera, si eso es lo que te puse a hacer, eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Pero mucha gente se puede burlar y uno dice, si uno le hace caso a esas burlas, a esas cosas, se desanima y puede echar la toalla. ¿Sí? El Señor dice, si tú me pusiste en eso y quieres que sean eso nomás, listo, no hay problema. Tengo que hacerlo con mismo gozo. ¿Me explico? Quisiera que fuera mucho más gente recibiera tus bendiciones, pero si solamente tú quieres eso, yo hago lo que tú dices. ¿Sí? Sin olvidar a lo que dijo esta mujer que decía, la obra no irá mucho más profundo de lo que hayamos sido nosotros. Dijo Carmichael. Y eso tenemos que tener claro. O sea,
las obras del Señor no va mucho más de lo que uno profundiza, donde uno pone las bases. Entonces, si uno dice, si yo me esfuerzo para que tengan buenas bases, yo espero que tengan unas vidas abundantes, como digo, y firmes en el Señor. Que cuando vengan las tormentas, las tempestades de la vida, no se me derrumben. ¿Sí? Hoy tenemos un grupo de aquí, unas personas que están aquí pasando una gran tormenta, que es la familia, ahora me fue el nombre, Constantino y Mara, la familia Sánchez, perdón, el apellido, siempre le digo. Están pasando una gran tormenta y hemos estado en contacto con ellos y ustedes ven los comentarios ahí en el chat y todo fortalecido. ¿Sí? Cada cosa que les llega a la palabra de Dios están siendo agradecidos con eso en medio de esta tormenta. Y eso a mí me llena. Qué bueno que están aprovechando de la palabra, que están aceptando la palabra, aunque hay momentos de debilidad como todos lo tenemos en medio del temor, ¿sí? Pero se les ha dado a través y en la distancia los mensajes, ven los videos, ven las cosas y me dicen, Freddy, gracias por esa palabra, cada día estoy más fuerte por eso, ¿sí? Y uno dice, vale la pena. Yo a veces veo todavía a los mensajes que nuestro querido José lo sube a YouTube y veo 5 personas la han visto. Digo, esas 5 ojalá estén bien fortalecidas en la palabra y sean unos pilares fuertes en sus hogares. Y veo otros por ahí de reggaetón, 1,5 millones de seguidores. Y uno dice, esos millones de eso es una paja que se lo lleva el viento. ¿Sí? Y a veces uno dice, pues sabes, tanto esfuerzo subir eso, todo el trabajo que es reeditar eso, y mire la nota y el tiempo y para borrar y editar, y lo ven 3, 4 personas. Y uno dice, si son para 4 columnas, gracias a Dios vale la pena. ¿Sí? Que cuando llega a tormenta de las 4, se agarren de la palabra y crean en ese Señor. Y confíen en Él y estén dispuestos a obedecerle. Y vale la pena. Eso es lo importante. Los millones de esos que ven otras cosas, de esos influenciadores, pues se van a influenciar por eso y viven deprimidos y llenos sin esperanza de nada. Esos son los famosos influenciadores. Terminamos con Hebreos 17, que esto es lo importante. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Y eso es lo importante, como edificadores del Señor, es que nos sujetamos a los planos del Señor, a los cálculos del Señor. Que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Como digo, el calculista define una estructura, define unos materiales. Si uno hace eso al pie de la letra, como dice el calculista, no hay ningún problema. Están diseñados para aguantar terremotos, para aguantar tempestades, para aguantar incendios, para aguantar cantidad de cosas. ¿Sí? Pero tenemos que hacer las cosas conforme a lo que los ingenieros y arquitectos dicen. ¿Sí? No solamente nos podemos dejar llevar por la fachada externa, porque el Señor conoce los materiales con que está hecho esa obra, que es lo importante. Si está bien hecha toda la estructura, todo lo demás aguanta. ¿Me explico? Y me trae a la memoria una ilustración que seguramente ustedes la han escuchado, pero vale la pena recordarla porque siempre para mí me influencia en muchas áreas de mi vida, y es la de una empresa de construcción muy grande que había. Esta historia no sé si es real, yo la escuché, y no sé qué tan real, pero es muy práctica y es muy útil. Y esta empresa, el dueño de la empresa, después de hacer muchas obras importantes en su vida, decidió retirarse. Dijo, voy a acabar la empresa, pero antes de retirarme, mi última obra va a ser mi casa. Y puso a su mejor ingeniero a hacer su casa. Dijo, tienes la cuenta abierta, chequera abierta, para que pongas todo lo que quieras, los materiales que quieras, y te luzcas en la última casa que va a ser esta compañía constructora de tantos años de experiencia.
Y este hombre agarró la chequera de este hombre y empezó a organizar todo. Pero dijo, esta empresa se va a acabar. Yo tengo que salir a buscar otro trabajo. Es mi última oportunidad para hacerme rico. Yo voy a pasar un presupuesto inflado, voy a poner materiales de mala calidad, de malas cosas. Voy a hacerle parecer muy bien la casita, pero yo me saco mi tajada aquí porque esta empresa se va a acabar. Y yo aseguro mi futuro inmediato. Y así terminó la casa, y el día que terminó, era el día de la despedida, el cierre de la empresa. El dueño de la empresa agarró el micrófono y dijo, yo he querido hacer la última obra de toda mi vida profesional, y es regalarle esta casa al ingeniero que siempre estuvo fiel conmigo, me ayudó en todas las cosas. Esa era la sorpresa que les tenía, esto era para él. Quedaron así con la boca abierta. Así es con nosotros el Señor. ¿Sí? Exactamente, dice, yo les voy a dar lo que ustedes construyen. Yo les voy a dar todo para que hagan las cosas como ustedes quieran. Pongan los materiales que ustedes decidan. Yo les doy todo, chequera abierta. Utilicen todas las bendiciones del Señor para que hagan lo que ustedes quieran. Y nosotros decimos, nosotros ahí a poquito, qué pereza. Eso es lo que vamos, esa es la casa que estamos edificando en el cielo. De ese material va a ser chamuscada, de paja. Nos parece aterrador lo que le puede poner un arquitecto, pero nosotros somos arquitectos de nuestra vida. ¿Sí? Si él trata mal a los trabajadores para que hagan las cosas mal, todo eso va a ser los resultados de nuestra vida. Pero si no, el Señor nos ha dado la cuenta abierta, ¿sí? Ustedes pidan, dice ahí, pidan y se os dará, ¿sí o no? Pero siempre y cuando pidan de acuerdo a mi voluntad. Sigan los planos de la obra, sigan el diseño que yo he dispuesto. Hagan mi voluntad, que no haga la voluntad, eso va a tener resultados. Una obra que no aguantará absolutamente nada. Cada quien está dispuesto a donde quiera llevar la obra del Señor. Cada quien tiene que, de acuerdo a lo que construya, lo que esté dispuesto de sacrificar por esta obra, eso es lo que vamos a obtener. ¿Sí? Entonces yo le doy gracias a la gente que toma esfuerzos para venir aquí a la reunión a escuchar la palabra. Muchas gracias. Y al que no le da pereza, y al que le da pereza y que es artera y que mira si está Apolos o Pablo aquí predicando, eso es lo que mucha gente hace a veces los domingos. A ver quién predique de acuerdo a ese que predica hoy o no hoy. Eso es lo único que hace divisiones y mirar y poner los ojos en los hombres y no en Dios. Aquí el que se pare aquí y traiga palabra de Dios es palabra de Dios, y esa es la palabra que nos va a transformar. ¿Sí? En cualquier ilustración que dé, cualquier enseñanza, cualquier cosa mínima, Dios utiliza eso para hacer algo grande. No el que más hable es el que más impresiona. ¿Me explico? No se dejen llevar por las apariencias de afuera, sino con lo que está llevando de mensaje, que es la palabra de Dios. Cualquier cosa que salga de esa palabra de Dios va a ser paja. Ahí sí, literalmente, como dicen, ¿no? Todo eso es paja. Pero si con un versículo que se lea en este lugar, ya eso es oro. Agárrenlo ese oro y métanlo en su vida, en su construcción. ¿Eh?